Segunda de Macabeos, capítulo 11, verso 1. Dice: Lisias, el jefe de gobierno, se enteró de lo sucedido y se enojó mucho. Lisias era pariente del rey Antíoco Eupator. Como este rey era aún muy joven, Lisias también lo cuidaba y aconsejaba. Por eso Lisias organizó un ejército de unos 80,000 soldados y junto con toda su caballería marchó contra los Yahudim. Su idea era hacer de Jerusalén una ciudad donde solo vivieran griegos. Además quería que se pagaran impuestos por el templo, como lo hacían otras naciones por sus templos. También quería que cada año el cargo de jefe de los Kohanim se le diera a quien le pagara más. Entonces básicamente estaba poniendo el cargo de sumo sacerdote a la venta, cualquiera que le pagara. Quería llenar todo Jerusalén de griegos, que sería obviamente como hoy en día, que está lleno de gentiles, uno que otro verdadero israelí debe haber por ahí, pero como sabemos la mayoría son falsos. Y en el sentido de lo que quieren hacer en el nuevo orden mundial, pues es sacar todo lo que tenga que ver con Yahweh y la verdad y el pacto y volverlo todo pagano, que ha sido un proceso a través de toda la apostasía, pero con la bestia lo quieren hacer, terminar de cumplir. Dice después: tan confiado estaba con su gran ejército y con sus miles de jinetes y 80 elefantes, que no tuvo en cuenta que se enfrentaba al poder de Elohim. Curioso, ahora estaba viendo una noticia, un programa que se llama Inaudito, no sé si lo han visto. Son así como cosas extrañas, muchas veces como de cosas espirituales, en el sentido de historias que han pasado, realidad de todo tipo, porque también hablan de asesinos en serie y demás. Hoy estaban hablando de una de estas guerras y de los elefantes, de cómo los usaban para la guerra, murciélagos que usaban también, y me imagino que, creo que tenía que ver con los diferentes animales así medio exóticos que han usado para guerra, pero mencionaron esta guerra y cómo, y si no me equivoco fue ayer que también mencionaron de la guerra en la que se robaron la menorá. Sí, estaban bastante conectados con Hanukkah en el programa por alguna razón. Entonces dice aquí 80 elefantes, que no tuvo en cuenta que se enfrentaba al poder de Elohim. Ahora, obviamente ellos, por un lado, los impíos no piensan en eso. Por otro lado, al adorar falsos Elohim, piensan que son similares o incluso más poderosos que el todopoderoso Yahweh, puesto que, como he mencionado, cada nación tenía un ángel que Yahweh puso. Entonces Yahweh separó a la humanidad en naciones y cada nación tenía un ángel. Cada nación tristemente empezó a adorar a ese ángel como si fuera el poderoso y llegaron a poner a Yahweh en el nivel de esos ángeles como si fueran similares. Igual hacen muchos en el cristianismo con Satanás y Yahweh como si fueran similares. Y por eso pensaban que al ganar una batalla contra el pueblo de Yahweh le estaban ganando a Yahweh, sin entender que si Yahweh permite que ganaran al pueblo, que golpearan al pueblo, que hicieran lo que hicieran con el pueblo, es porque el pueblo estaba en pecado. Entonces, dice aquí: tan confiado estaba con su gran ejército y con sus miles de jinetes y 80 elefantes, que no tuvo en cuenta que se enfrentaba al poder de Elohim. Entró a la tierra de Yahudá y atacó la fortaleza de Bet-Sur, que está como a 25 kilómetros de Jerusalén. Bet-Sur sería la casa de la roca de Dwayne Johnson. Dice: al enterarse de esto, los soldados de Yahudá Macabí se reunieron con todo el pueblo y entre llantos y lamentos le rogaron a Elohim que enviara un malaj bueno para salvar a Israel. Vean, le rogaron a Elohim que enviara un malaj bueno para salvar a Israel. Esa traducción también lo dice así. Okay. Eso indica que hay malajim malos. Por otro lado, es interesante que diga malaj bueno, porque sabemos que solo hay uno bueno y es Yahweh. Pero está Micael, que lo representa y sería el que se manifestaría como último, a quien Yahushua también se refiere, cuando lo llaman a él bueno y dice: ¿por qué me llamas bueno a mí? Solo hay uno que está en los cielos, así como en Juan 3:13 dice que el Hijo del Hombre está en los cielos. Entonces Micael representa al bueno
y por ende me parece sería el que más se aplicaría aquí en esta oración, al decirlo de esta manera. Además también se ve lo que mencionaba ahora de cómo el pueblo reconocía, quizá no entendía al nivel que nos trajo Yahushua, por supuesto, pero reconocía que es Yahweh el que está por encima de todos los malachim y que Yahweh envía malachim. Entonces, entre llantos y lamentos le rogaron a Elohim que enviara un malach bueno para salvar a Israel. Yahudá Macabí fue el primero en tomar las armas en defensa de sus compatriotas. Después invitó a los demás a que, sin temor al peligro, siguieran su ejemplo. Así todos, con mucho entusiasmo, marcharon a la batalla. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, se les apareció un jinete vestido de blanco y con armas de oro, que se puso al frente del ejército. Vean qué interesante, porque dice que pidieron un malach bueno. Como dije, se conectaría con Micael, puesto que Yahushua, Yahushua vino como el árbol de vida, el último como el árbol del conocimiento del bueno. Entonces se conecta con el bueno, como el que lo representa. Vean cómo todo indica sería Micael, y lo que aparece es un jinete vestido de blanco, que se conecta con el caballo blanco, cuyo jinete sale venciendo y para vencer, que sería Micael manifestándose como el testigo, como Moshe. Y no solo eso, dice armas de oro, puesto que el oro representa el reino de Yahweh, serían armas celestiales, como dice la escritura, que Yahweh va a vencer al enemigo con el espíritu de su boca, no con ejército, no con fuerza, no con fuego, o sea, no con armas de fuego o con cosas de este mundo, sino con su espíritu. Entonces dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, se les apareció un jinete vestido de blanco y con armas de oro, que se puso al frente del ejército. Entonces todos alabaron a Elohim por su ayuda. Se sintieron tan contentos que estaban dispuestos a pelear, no solo contra ese ejército, sino también contra animales salvajes. Era tal la fuerza que sentían que se creían capaces de derribar murallas de hierro. Qué sorprendente, ¿verdad? Cómo, esa manifestación hizo que se llenaran de esa valentía, pero se podría decir que ya la tenían en ellos, pero fue el ver al malach lo que hizo que se atreviesen, puesto que también claramente al ver un malach es como decir, ok, él va a pelear por nosotros, él va a hacer todo, ahora nosotros vamos a hacer lo que podamos, y por eso tanta confianza. Pero deberíamos saber, similar a cuando Eliyahu le dijo a su siervo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo, ¿cómo dice eso? Y Eliyahu le pidió a Yahweh que le revelara al siervo, que lo dejara ver, y en eso el siervo vio que había un ejército inmenso rodeándolos de Yahweh, de Malachim. Entonces nosotros deberíamos saber que si estamos con Yahweh siempre va a ser así, aunque no podamos verlo, aunque no aparezca algo similar a lo que vemos acá. Dice, era tal la fuerza que sentían que se creían capaces de derribar murallas de hierro. Como Elohim había tenido compasión de ellos, marcharon en orden de combate. Al frente de ellos iba el guerrero celestial. Qué buen título. El guerrero celestial. Qué interesante, que como sabemos, vuelvo y repito, dijeron malach bueno. Eso hace alusión a Micael. Dijeron jinete de blanco, ¿verdad? En un caballo, con armas de oro. Hace alusión al caballo blanco cuyo jinete trae un arco y sale venciendo y para vencer. Y ahora dicen guerrero celestial. La escritura dice que Yahweh se manifestaría como un guerrero, como un gibor, como un hombre de guerra. Hay varias profecías que hacen alusión a eso, y como sabemos, Yahushua no vino de esa manera, vino a traer perdón, compasión, perdón de los pecados. El último vino a traer juicio. Éxodo 23:20, mira, yo enviaré, que va delante de ellos. Mira, yo enviaré mi malach delante de ti, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Y ese era Micael. Mi malach es Micael. Mi malach en hebreo sería Malaquí, ¿verdad? Como se dice. Y recuerdan en el libro de Malaquí, donde dice que enviaría a un malach para preparar el camino, después vendría el soberano a su templo, y después vendría el malach del pacto. Entonces es como Eliyahu, Yahushua, Micael, testigo como Moshe. Y aquí vemos que es Micael, no lo dice, pero se entiende. Y también es curioso que hay una vez donde Moshe le dice, no, si usted no va con nosotros, nosotros no salimos de aquí, yo no voy. Y Yahweh envía a su malach, y Moshe sale, lo cual es particular porque da a entender que su malach lo representa a Yahweh. Entonces, yo enviaré mi malach delante de ti, como vemos aquí que se puso delante de ellos el jinete.
Dice, como Elohim había tenido compasión de ellos, marcharon en orden de combate. Al frente de ellos iba el guerrero celestial. Se lanzaron contra el enemigo como leones y derribaron a 11,000 soldados y a 1,600 jinetes. ¿Saben qué poder? Se lanzaron contra el enemigo como leones, ¿verdad? Eso como Yahudim, como leones de Yahudá. Y derribaron a 11,000 soldados y a 1,600 jinetes. 1,600 jinetes. Si no me equivoco, son 1,600 estadios del tamaño de, ¿verdad?, de la sangre que sale del lagar de la ira. Al final, en Apocalipsis 14, dice: el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1,600 estadios. Los muchos que mueren en el lagar de la ira, 1,600 estadios, hasta los frenos de los caballos llegaba la sangre. Qué curioso como aquí dice que mataron a 1,600 jinetes. O sea, los jinetes llevaban caballos. Y fueron 1,600 de ellos los que cayeron. Que repito, se conecta con los que son echados en el lagar de la ira. Sí, por el hecho de que están viniendo a pelear contra los griegos, que son el imperio mundial, por ende representaría a todas las naciones. Dice, a los demás los obligaron a huir, heridos y sin armas. Lisias mismo escapó con vida, pero muy avergonzado por la derrota. Como Lisias no era ningún tonto, se puso a pensar en la batalla que había perdido y se dio cuenta de que era imposible vencer a los Yahudim, ya que el Elohim Todopoderoso los ayudaba. Vean qué bueno y qué bueno como empieza. Como no era tonto, o sea, aquel que siga en esa actitud sería un tonto, sería un necio, un imbécil. ¿Qué dice? Dice que aquí dice, no era hombre sin juicio. No era hombre sin juicio, ¿verdad? Entonces logró discernir, hizo uso de su razón que nos dio Yahweh para poder determinar si nosotros perdimos teniendo un ejército tan grande, tan poderoso contra ese pueblito, quiere decir que es porque hay un todopoderoso que los ayudó y ese es el de ellos. Entonces es imposible vencerlos porque en teoría, o básicamente era imposible que perdieran. Él llegó y entendió, Lisias, que era imposible perder a menos de que hubiese intervención celestial. Entonces, ya que el Shaddai los ayudaba, por eso envió a sus representantes para firmar un acuerdo de paz con los Yahudim. Además prometió que convencería al rey Eupator para que se hiciera amigo de ellos. Como Yahudá Macabí solo buscaba el bien de su pueblo, aceptó la propuesta de Lisias. ¿Verdad? El punto no era tener enemigos o estar en contra de, sino vivir en shalom, él y el pueblo. Como Yahudá Macabí solo buscaba el bien de su pueblo, aceptó la propuesta de Lisias y le pidió por escrito muchos beneficios para los Yahudim. Lisias le comunicó al rey estas peticiones y el rey las aceptó. La carta que Lisias envió a los Yahudim decía así: yo, el gobernador Lisias, saludo al pueblo Yahudí. He recibido la carta que me enviaron por medio de Yahuhanán y Absalom. Ahí lo más seguro sería Yohanan. He recibido la carta que me enviaron por medio de Yohanan y de Absalom. Como sé que están esperando una respuesta, les comunico que ya he aprobado aquello que me corresponde aprobar. Los beneficios que no estoy autorizado a concederles se los he dado al rey para que tome la decisión. Si ustedes siguen mostrando sincero interés en colaborar con el reino, yo les prometo que trataré de conseguirles muchos beneficios. Ya les he ordenado a mis representantes que traten con Yohanan y Absalom los detalles de este acuerdo. Reciban mis mejores deseos. Yohanan significa a quien el poderoso fortalece, Absalom, padre de paz. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Cómo envían a esas dos personas para hacer un pacto de paz y así ellos ser favorecidos por el imperio griego. Yohanan, él favorecerá, Absalom, padre de paz. Esta carta la he escrito el día 24 del mes del poderoso Corintio, del año 148 del gobierno de los griegos. Entonces, Yohanan, pues, que me dicen que lo dije mal, Yohanan es a quien Yahweh, perdón, a quien él favorece. Entonces, Yohanan, Absalom, a quien él favorece, padre de paz. Enviaron a Yohanan y Absalom porque querían un pacto de paz y ser favorecidos por Yahweh a través del imperio griego. Entonces, por eso, no dudo que
haya sido por otro montón de razones, pero mi punto es, en lo escrito, en lo profético, esos nombres fueron enviados por eso, esos hombres con esos nombres. Ahora bien, esta carta la he escrito el día 24 del mes del dios, dice aquí, Corintio, del año 148 del gobierno de los griegos. Ven un momento para ver si encuentro algo con respecto a esto, aquí algún comentario. Vean qué curioso, al menos esto sí que encontré por acá, y eso indicaría que era... Ajá, en dos de las versiones que tengo aquí, vean que en español pusieron Dios Corintio, separado, como el Dios Corintio. Pero en griego la palabra que aparece es una, que es Dios Corintios. O sea, es un falso Elohim o ángel o una versión de Zeus. O sea, ¿se acuerdan como la vez pasada vimos que mandaron a hacer un altar, a hacer sacrificios en Gerizim para el Zeus hospitalario y en Sion para el Zeus olímpico? Aquí tenemos Dios Corintius. Recuerden que Dios es una forma del nombre Zeus, entonces sería como el Zeus de Corintio. ¿Sí me explico? El mismo falso Elohim llamado con otro nombre por otra nación. Voy a buscar aquí algo más al respecto. En la primavera. Ok. Toda. Eso indicaría, ¿verdad? Uno de los primeros 3 meses del año. Si es que se refiere a la primavera, sería uno de los primeros 3 meses. Habría que ver cuál de esos 3. Corintio significa saciado. Entonces, el dios saciado, o ¿verdad? Zeus saciado, o me imagino que ellos lo verían como el que les daba a ellos todo, el que los saciaba a ellos. Por otro lado, vamos a ver aquí, dice Dios Corintius. Después dice el mismo que Dioscuros, que también aparece en otra parte de la escritura, como la versión falsa de Yahweh Yireh. Dice, Dios es el nombre de un mes bien conocido, el primero del año, que Josefo dice que corresponde a Marheshvan. Ok, uy, qué curioso. Ah, bueno, Marheshvan sería el 8º mes para nosotros. Pero qué extraño si era que era en primavera, ¿verdad? No tendría. Pero según Josefo, era el mes de Marheshvan, el mes de la amargura, que fue el anterior a este noveno. De hecho, por si algo, ahorita estamos entrando hoy, ¿verdad? En el 10º mes, el invierno, y ven el frío, que es Tebet. La única razón, bueno, lo único que veo hasta el momento de por qué en una diría que es primavera y en la otra, y Josefo diría que es Marheshvan, es porque recuerden que para los judíos en el calendario errado, el 7º mes es el primero. Entonces para ellos el 8º sería el segundo. Entonces Marheshvan sería el segundo. Por ende, estaríamos entre, si Josefo tiene razón, es el 8º mes. Pero si no, sería entonces el mes de Siv, el segundo mes del calendario correcto. Que sí es en primavera. Era el 3er mes del año cretense. Decía, esta carta la he escrito el día 24 del mes del Dios Corintio, del año 148 del gobierno de los griegos. La carta que el rey Antíoco Eupator le envió a Lisias decía, hermano Lisias, te saluda el rey Antíoco. Después que mi padre murió y fue al lugar de los Elohim, ¿verdad? De los dioses, dirían ellos. Entonces vean también qué interesante, porque una de dos, o por él, dice la carta que el rey Antíoco Eupator le envió a Lisias. Entonces, siendo él rey, muy posiblemente tenían la creencia de que por ser reyes, si morían, se convertían en Elohim. Iban a estar junto a los Elohim. No necesariamente que toda persona que muriese. Dice, después que mi padre murió y fue al lugar de los dioses, decidí que la gente que vive en mi reino debe gozar de tranquilidad para que pueda seguir adelante con su vida. Mi padre quería que todos vivieran según las costumbres griegas,
pero es sabido que los Yahudim no quieren hacerlo, sino que prefieren seguir sus propias leyes y costumbres. Como quiero que también ellos vivan en paz, he decidido que se les devuelva su templo y se les permita vivir como lo hacían sus antepasados. Por eso manda a tus representantes para que comuniquen a los Yahudim mi decisión y hagan las paces con ellos, así podrán estar tranquilos y seguir adelante con su vida. La carta que el rey Antíoco le envió al pueblo Yahudí decía: yo, el rey Antíoco Eupator, saludo a la junta de los jefes del pueblo, más seguro el Sanedrín, ¿verdad? Y a todos los Yahudim. Les deseo que estén bien de salud como lo estamos nosotros. Menelao, jefe de los Kohanim, me dijo que ustedes quieren regresar a sus hogares. Yo les permito que lo hagan siempre y cuando regresen antes del día 30 del mes de Jántico. Donde todos cantaban canciones. Ok, dice aquí, bueno, Jántico o Sántico. Vamos a ver cómo lo dice otra parte. Aquí hay un comentario, dice... Jántico, mes del calendario griego, y nuestro calendario solar corresponde al periodo que va de mediados de marzo a mediados de abril, o sea, el primer mes del calendario hebreo, Aviv. Yo les permito que lo hagan siempre y cuando regresen antes del día 30 del mes Jántico, que sería entonces 30 del mes de Aviv, lo más seguro, o al menos cerca de eso, porque era otro calendario claramente. También vean qué curioso cómo son hebreos y israelíes, pero el mundo tiene otro calendario. Entonces, cuando les hablan los del mundo, a ellos les dicen, ok, en mes, como si uno hablando con algún gobernante le dijera, entonces hasta el 30 de enero, ¿verdad? Por decirle algo. Sabiendo uno que uno sigue otro calendario, pero se debe ajustar y saber, ok, nuestro calendario es tal y cae tal día en el griego, o gregoriano en nuestro caso. Entonces, yo les permito que lo hagan siempre y cuando regresen antes del día 30 del mes Xántico o Jántico. A ningún Yahudí se le castigará por sus faltas anteriores. De ahora en adelante todo Yahudí podrá vivir según su propia ley y comer los alimentos permitidos por ella como lo hacían antes. Para que ustedes se sientan tranquilos, les envío a Menelao. Con mis mejores deseos me despido de ustedes. Recuerden que Antíoco Epífanes fue malísimo, representó a la bestia, pero al final le pasó tanto dolor que dijo querer hacer un bien por el pueblo. Y quizá eso fue lo que se está manifestando aquí a través de su hijo, puesto que ahora el hijo está haciendo todo lo contrario de lo que hizo Epífanes, diciendo hagan lo que quieran, vivan como quieran, para que vivan en paz. A menos hasta el momento, porque sabemos cómo son. Ese es el verso 30, lo dice este mes. En esta dice Jánticus. A ningún Yahudí se le castigará por sus faltas anteriores. De ahora en adelante todo Yahudí podrá vivir según su propia ley y comer los alimentos permitidos por ella como lo hacían antes. Para que ustedes se sientan tranquilos, les envío a Menelao con mis mejores deseos. Me despido de ustedes. Esta carta la he escrito el día 15 del mes de Jántico del año 148 del gobierno de los griegos. Entonces les dio 15 días. Esta es la carta que los romanos les enviaron a los Yahudim. También vean qué curioso, porque si Jántico o Sántico, que no sé cuál será la traducción correcta, perdón, la pronunciación correcta, si ese mes es el mismo que Aviv, que parece ser ese ahora, puede ser que así como el de nosotros, digamos, hoy es en el gregoriano, ¿qué día es? 20 de diciembre. En el nuestro es 1 del 10º mes. Entonces, 20 días diferencia entre los dos días, entre los dos calendarios. Entonces nosotros estamos 1, ellos están 20. Es posible que algo similar pasara ahí, ¿verdad? Es posible que dice 15 del mes Jántico y fuese, digamos, el 10 de Aviv, por decirles algo. Pero recuerdan que ahí cuando cayó lo del templo era 25 y en nuestro calendario era 25. Entonces es posible que los días ahí estuvieran pues alineados, como puede ser que simplemente para ese día se alinearon. Yahweh por alguna razón hizo que se alinearan, ¿verdad? Ambas posibilidades habría que ver, y no creo que haya suficiente información al respecto como para estar seguros de eso, pero a lo que voy con esto es que si Jántico fuera Aviv, así como el 25 del 10º mes de ellos era el 25 del 9º mes nuestro, si este es Aviv, entonces el 15 de Aviv es Matzot, que es cuando Yahweh a través de la muerte de Yahushua nos liberó de la falsedad
siendo él la verdad. Entonces qué interesante que aquí él está diciendo el día 15, que de todo indica sería de Aviv, ya son libres, vayan y hagan lo que quieran. ¿Sí me explico? Entonces, dice, esta carta la ha escrito el día 15 del mes de Cántico del año 148 del gobierno de los griegos. Esta es la carta que los romanos les enviaron a los Yahudim. Nosotros, Tito, Manio y Quinto Memio, sí. Nosotros, Tito, Manio y Quinto Memio, saludamos al pueblo Yahudí de parte del pueblo romano. Estamos de acuerdo con los beneficios que les ha concedido Lisias, el pariente del rey. También les pedimos que vuelvan a revisar las peticiones que Lisias le ha presentado al rey para que él tome una decisión. Como nosotros vamos a Antioquía para hablar con el rey, nos gustaría recibir esas peticiones y presentárselas personalmente al rey. Hagan esto cuanto antes para conseguirle los mejores beneficios. Con nuestros mejores deseos nos despedimos. Esta carta la hemos escrito el día 15 del mes de Cántico del año 148 del gobierno de los griegos. Entonces, haría alusión al 15 de Aviv, que es Matzot. Y vean cómo están recibiendo el favor y libertad, igual que la recibimos a través de Yahushua HaMashiach.